hermanos. El tema de hoy, nuestra lucha contra Satanás y sus demonios. Nuestra lucha contra Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a estudiar este tema. Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Dice así de la siguiente forma, una palabra final, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Otra vez, una palabra final, o sea, el apóstol Pablo ya está terminando su carta. Acuérdense que él está preso mientras que está escribiendo esta carta. Y aún así, él está con toda la concentración de lo que el mensaje de Dios les dio este mensaje, esta carta para la iglesia de Éfeso. Una iglesia que estaba con varios problemas, igual que todas las iglesias, con varios pecados, pero también, hermanos, con una batalla muy fuerte en contra de las fuerzas del maligno. Una palabra final, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Estas palabras, habladas a través de un hombre que está preso, pues cobran mucho sentido, porque en ese momento él está diciendo, ustedes sean fuertes, yo estoy siendo fuerte mientras que estoy aquí preso. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Nosotros tenemos que tener fuerza espiritual. ¿Qué es eso de tener fuerza espiritual? La palabra de Dios nos enseña que hace varios miles de años, cuando David ya era viejo y ya estaba a punto de morir, la tradición, hermano, era de que estos reyes tenían que pasar la estafeta, igual que Moisés. ¿A quién le pasó la estafeta a Moisés? A Josué, ¿sí? David, ¿a quién se la iba a pasar? ¿A quién se le iba a pasar David? ¿A quién se le iba a pasar? Todos digan conmigo, a Salomón su hijo, ¿sí? David quería construir una casa, un templo para adorar a Dios, pero le dijo Dios, no, tú no vas a construir un templo porque tienes las manos manchadas. David había estado en muchas guerras y había matado gente, ¿sí? Eran los enemigos de Dios. Pero alguien, dice el Señor, tu hijo Salomón va a construir ese templo para que Israel me adore. Entonces la encomienda que le da David a Salomón, David le dijo de la siguiente forma, yo ya voy camino al lugar donde todos partirán algún día. ¿Cuál es ese lugar donde todos vamos a partir un día? ¿No? El hoyo. 3 metros ahí, o en una cajita así, te van a incinerar. ¿Cuántos quieren que los incineren? A ver. De una vez vamos a empezar a hacer la fogata. Pues quieren fuego. Bueno, los que no, pues los van a poner 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Entonces David dice, yo ya voy a un lugar donde van todos los que se mueren, pues la tumba. Dice, pero te voy a hacer un encargo. Estoy en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Yo voy camino a donde todos algún día vamos a ir, pero te voy a encargar algo. Dice, ten valor, le dice David a su hijo Salomón, ten valor y sé hombre. Fíjense qué encargo, ten valor y sé hombre. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Amén, pastor, van a decir. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. Dije hombres. Contestó alguna mujer por ahí. Ten valor y sé hombre. ¿Cómo se oye esa frase? A ver, ¿cómo dice tu Biblia ahí? Esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. O sea, su padre le está diciendo a Salomón, mira hijo, vas a tener una vida igual llena de situaciones difíciles, que te va a hacer falta mucho esa fortaleza espiritual.
porque vas a tener mucho dinero, mucha sabiduría, y para eso se requiere tener los pies de acero, ¿sí? Algo que obviamente Salomón más adelante pues no cumplió, porque se llenó de idolatría y bueno, tuvo 1000 mujeres, imagínense nada más. Pobre de la próstata de Salomón, ¿verdad? Fíjate, dice en el verso 3: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece. Todos digan conmigo, obedece. Obedece. ¿Qué vamos a obedecer? Los decretos, mandamientos, ordenanzas, las leyes que están escritas en la palabra de Dios. Dice, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Necesitamos fortaleza espiritual. La forma en cómo nosotros nos vamos a fortalecer no hay otra que a través de la comunión con Dios. Todos digan conmigo, comunión con Dios. Todos los días, hermanos, tenemos que, acuérdense, apartar un espacio, un tiempo para estar con Dios, para decirle, Señor, sé que las tentaciones son muchas en mi día, en mi trabajo, en mi escuela, con los compañeros, son muchas las tentaciones. Las tentaciones más que tenemos todos es el chisme, el hablar en doble sentido, el hablar groserías, el establecer tranzas con algunas personas, el caer en adulterio, fornicación. Esas son las tentaciones que se enfrentan los cristianos todos los días, todos los días, todos los días. Y cada día en la mañana nosotros tenemos que doblar rodillas y decir, Señor, fortaléceme. ¿Por qué? Digan conmigo, porque soy débil. Porque soy débil. Y nosotros tenemos que reconocer esa gran verdad. Todos somos débiles. Cuando no ya estamos poniendo las canciones de Juan Gabriel, cuando no ya estamos escuchando un chiste de uno de esos comediantes que hablan con muchas groserías, y ahí estamos, somos débiles. Entonces, di conmigo, tengo que ser fuerte. Pero esa fuerza viene de Dios. Definitivamente esa fuerza viene de Dios. Primera de Corintios, no pierdan Efesios, Primera de Corintios 16, verso 13. Fíjate lo que nos dice también el apóstol Pablo en esta carta. Primera de Corintios 16, 13. Dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Mira, cuán fácil es que nosotros le demos la espalda a Dios. Es muy fácil. Es más difícil seguir a Dios, es más difícil permanecer firmes, es más difícil serle fieles a Dios, es más difícil eso. Pero para cualquier cosa que nos puede desanimar, nos puede hacer tambalear y nos puede hacer abandonar la fe. Por eso es que necesitamos esa fortaleza espiritual. Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para fortalecernos todos los días. Y hoy, primero que nada, vamos a decir algo todos y vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cómo es que le vamos a decir al Señor? Éxodo capítulo 15, versículo 2. Éxodo 15, 2. Vamos a declarar todos juntos, vamos a declarar esta palabra. Éxodo 15, 2. Repitan conmigo. El Señor es mi fuerza. Vamos a hacerlo fuerte. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me da la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es mi guerrero. Jehová es su nombre. Yahvé es su nombre. Arrojó al mar, a los carros y al ejército de Faraón, a los mejores oficiales del Faraón, a sus enemigos, y se ahogaron en el mar rojo. Esta palabra, hermanos, tenemos que declarar todos los días, todos los días.
Así es como nosotros vamos a adquirir una fortaleza espiritual para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Todos los días, si tú te levantas todos los días y puedes recitar estos versículos: el Señor es mi fuerza, es mi canción, Él me da la victoria, Él es mi Dios, lo alabaré hoy, Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré, Él es mi guerrero, Jehová es su nombre. Todos los días, si tan solo declaramos esta palabra, hermanos, les aseguro que empezaríamos a sentir una fuerza, una fortaleza para enfrentar lo que el día nos venga. Pero ¿saben lo que hacemos muchas veces? Nos paramos, ya se hizo tarde, vamos a desayunar, ya estamos haciendo lo que hacer, pero ni siquiera nos acordamos de estar con Dios para hacerle estas oraciones. Y entonces avanza el día y ya comenzamos a discutir. ¿Con quién es con el primero que te peleas? ¿Con quién te peleas en el día? Si no te peleas con tu pareja, te peleas con los hijos, y si no en el trabajo, y si no en la calle, de repente alguien se te atraviesa y ya estás peleando. Entonces dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Precisamente porque en la mañana no buscamos la fuerza del Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 28:8, una gran verdad: el Señor le da fuerza a su pueblo. O sea, la fortaleza está dispuesta para nosotros. Dios nos quiere fortalecer todos los días. Salmo 28:8, el Señor le da la fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Y en el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Fíjese qué hermoso. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos oye. Muchas veces pensamos que Dios no nos ayuda. Y hasta le reclamamos: Señor, ¿qué pasó con esa ayuda que yo te pedí? Dice el Señor: es cuestión de fe, porque yo soy refugio, yo soy fuerza, pero tampoco me uses como Aladino y la lámpara maravillosa. Tampoco quieras que yo te resuelva todas las situaciones. Hay sus tiempos, hay sus momentos, tú tienes que entender, ¿sí? ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo lo vamos a entender? A través del estudio de la palabra del Señor. Y dice también el Salmo 73, verso 26, bien importante, mira, dice: ¿puede fallarme la salud? ¿Cuántos están conscientes que nos podemos enfermar? ¿Cuántos de aquí están enfermos, tienen alguna enfermedad? ¿Verdad? Enfermedad de la cabeza, o de la presión, o del azúcar. Y dice aquí: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Pero fíjate la frase llena de fe: pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. A ver, di conmigo: Dios es la fuerza de mi corazón. Hermano, y cada vez que nosotros declaramos esas palabras que están en la palabra de Dios, definitivamente comenzamos a tener una fortaleza espiritual para enfrentarnos a tres enemigos principales del cristiano. ¿Cuáles son esos tres enemigos? El mundo, la carne, o sea, nuestra carne, no la carne de la carnicería, ahí no vais a pensar: ay, ya soy enemigo del aguayón. No, el mundo, la carne, o sea, mi carne, lo que quiere mi carne. Mi carne le encanta el pecado, ¿sí? Y lo que vamos a estudiar en estas 2-3 semanas: el diablo y sus demonios. Entonces, son tres enemigos. Todos repitan conmigo: mis tres enemigos son el mundo. O sea, ¿qué es el mundo? Lo que te ofrece, ¿no? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, la música, todo lo que ya les platiqué hace un momento. Ahora, la carne, mi enojo, mi resentimiento, mi alcoholismo, mi inclinación al mal, todo eso, ¿sí? La carne. Y el diablo, que no está dentro de mí, está afuera, es un ente externo inteligente, muy inteligente, que se caracteriza por
vestirse como ángel de luz, se me puede aparecer como un ángel, pero es engañoso. Esos 3 enemigos, todos los días, los tengo que enfrentar. Todos los días, desde que nací hasta que me voy a morir. Ellos no descansan. Dios tampoco descansa. Pero ¿cómo le vamos a hacer con tanta chamba? Ahora sí, vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 4. Zacarías 4, verso 6. Ve anotando las citas, no te pido que las busques porque nos vamos a tardar más. Pero apúntalas para que tú las estudies. De hecho, acuérdense que siempre les pido que vuelvan a escuchar el mensaje. ¿Sí? Porque muchas cosas ahorita no las vas a entender. Y más si traes sueño. Si traes sueño, no vas a agarrar más que el 10% de lo que voy a decir de parte del Señor. Entonces, lo que vas a hacer es, en tu casa vas a volver a poner la grabación, la prédica. Hay pastores que siempre que lo escucho, me da una paz y me da sueño. ¿Sí? Entonces, nunca puedo terminar una prédica, ¿verdad? Bueno, haz el esfuerzo, dice aquí que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Dice, entonces me dijo el Señor, dice Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza humana, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos, la forma en que nosotros nos vamos a enfrentar a estos 3 enemigos es a través del poder del Espíritu de Dios. Todos digan conmigo, a través del Espíritu de Dios, que nos fortalece. Amén. Fíjense, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesús, cuando Jesús fue bautizado? A ver, ¿qué fue lo que pasó después? Fue bautizado, el cielo se abrió, una voz se escuchó, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, el Espíritu Santo descendió sobre él, todo estaba muy padre. Pero después de eso, ¿a dónde fue llevado Jesús? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Gracias a Dios, Jesús no falló, no cayó en ninguna de las tentaciones del diablo. El diablo lo tentó: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, porque tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y come, sacia tu hambre. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Segunda tentación, le dijo, mira, dice que lo llevó a un lugar muy alto, al lugar del templo, ahí es un edificio muy alto. Le dijo, aviéntate, porque dice la Biblia, el diablo también usa la Biblia. Dile que está a tu lado, el diablo también usa la Biblia. Y yo veo que tú traes una Biblia. El diablo también se salva en los salmos, porque citó el Salmo 91, donde dice, escrito está que él no permitirá que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le contestó, sí, pero también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cállate, Satanás, vete, no me estés molestando. Tercera tentación, ¿verdad? ¿Cuál fue la tercera tentación? A ver, ¿alguien se acuerda? El pan, el que se aventara y... sí, ¿verdad? Dice, todos estos reinos me pertenecen. Es lo que vamos a ir estudiando más adelante. Dice, y yo los puedo dar a quien yo quiera, porque me los han dado. Póstrate delante de mí y yo te hago rico. Es más, vas a tener lo mismo que Carlos Slim. ¿Cuántos se apuntan de ustedes? Lo mismo que Carlos Slim. Pero adórame, dice el diablo. Adórame, yo te lo doy. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No cayó en tentación. ¿Cuál fue el premio? ¿Cuál fue la recompensa? Lo que dice Lucas 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de Él corrieron rápidamente por la región. Cuando nosotros, hermanos, resistimos por el poder del Espíritu las tentaciones, Dios nos comienza a bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Sí? Si queremos la bendición de Dios, tenemos que fortalecernos en Él para no caer en sus tentaciones.
Porque dice Hechos capítulo 1, verso 8, van a recibir poder. Cuando venga el Espíritu, descienda sobre ustedes. Y van a ser mis testigos, le hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, serán mis testigos. Si ustedes se fortalecen en mí, les va a ser fácil dar testimonio de mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nos vamos a fortalecer? Ya se los dije aquí. Todos los días, hermanos, busquemos al Señor todos los días. Todos los días, que no haya un solo día. Porque ese día que tú no busques de Dios, ese día es cuando vas a recibir todos los ataques del enemigo, del mundo y de tu carne. El día que tú dejes tu devocional, ese día en la mañana, que digas, ya se me hizo tarde, ya no pude orar, ese día te va a venir con toda la fuerza el enemigo, tu carne y el mundo, y vas a caer. Hermano Marcos, ¿usted puede vivir un día sin medicamento? Yo tampoco. ¿Qué pasa si usted se deja de tomar sus pastillas? ¿Hoy se las tomó? Ah, bueno. Entonces, ¿por qué está durmiendo? No es cierto, ya me lo agarré, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes se toman algo diario de medicina o vitaminas? A ver, levanten su mano. ¿Qué pasa? Nos están recomendando para tener energía, sobre todo aquellos ya que están un poco avanzaditos de edad, que diario nos tomemos una cucharada de aceite de coco. Sí, aceite de coco es muy beneficioso. Entonces ya todos los días tenemos que estar tomando algo. Después de los 30, 40, ¿cuántos tienen aquí? 40 para arriba. Tenemos que estar tomando ya minerales, el potasio, el magnesio. ¿Y qué pasa si un día no nos lo tomamos? Nuestro cuerpo lo resiente. Si un día yo no me tomo la pastilla para la presión, me empieza a doler la cabeza. Es ahí cuando me viene la reflexión. Si un día dejo de orar, si un día dejo de estar con la palabra de Dios, si un día dejo de estar alabando a Dios con los cantos, ese día es cuando viene el enemigo y dice, ¿qué hubo, compadre? Te he extrañado. Mira lo que traigo para ti. Y te brilla la tentación. Mira, ¿no quieres? ¿No quieres? Y muchos de nosotros, no solamente hay un día que dejamos de orar, ya lleva varios días o semanas. Por eso es que somos tan débiles. Y caemos. Todos digan conmigo, un día que deje de orar, un día que no haga mi devocional con oración, con palabra de Dios, con alabanza, ese día me va a atacar el diablo, la carne o el mundo, y voy a caer. Regresemos a Efesios capítulo 6 y el versículo 11. ¿Entendieron cómo nos debemos fortalecer? ¿Todo lo entendieron? Levante su mano. Amén. Vamos al siguiente versículo. Efesios 6, verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que vamos a estudiar más adelante. Dice, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Di conmigo, la armadura de Dios tiene 7 piezas. El apresto del Evangelio, repitan, el apresto del Evangelio, las sandalias del Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, ¿cuántas van? La espada del Espíritu, el escudo de la fe, el casco de la salvación, ¿cuántas van? Y las 7, ¿cuál crees que es? La oración. La oración. Son 7. La oración, sin cesar, todo el día orando en momentos. No se necesitan oraciones largas, solamente frasecitas, ¿sí? No que estar pidiendo y pidiendo, no. Oraciones que glorifiquen el nombre de Dios, ¿sí? Que nos olvidemos de estar pidiendo por nosotros
y estemos orando por la demás gente. Fíjate cómo es la disciplina del cristiano. Dice, poniéndote esa armadura de Dios para poder mantenerte firme contra las estrategias del diablo, contra las artimañas del diablo, las estrategias del diablo. ¿Qué artimañas o qué estrategias usa Satanás para hacernos caer? Engañarnos con la mente. Ajá. ¿Qué estrategia usa Satanás para que nosotros caigamos en el enojo, en el resentimiento, en el vicio? ¿Qué estrategias usa Satanás? Número 1, como dice el hermano, la primera estrategia que usa el enemigo es el engaño. El engaño. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? ¿Cómo la engañó? ¿Qué le dijo? Le dijo, no vas a morir, no te pasa nada si tú tomas del fruto que Dios prohibió. Si tú lo comes, vas a ser como Dios. Dice que el enemigo engañó a Eva. Eso es lo primero, hermanos. Una de las estrategias del diablo es el engaño. ¿Cómo nos engaña Satanás? Él usa muchas cosas, conceptos del mundo, ¿sí? Usa hasta personas que te llegan y te dicen alguna información, alguna situación que tú dices y te pones a dudar de Dios. Sobre todo si son personas que saben algo, han estudiado y te tratan de que eres un ignorante porque tú no estudias, porque tú no sabes. Y entonces dices, pues si es él, pues si dice algo es porque sabe, es porque ha estudiado, tiene una carrera. Es un engaño. Número 2, una de las formas, de las estrategias del diablo, ¿qué crees, hermano? Que es a través del enojo. A través del enojo. El diablo nos trata de que nosotros nos enojemos. ¿Qué dice Efesios 4:26? Que ya lo hemos estudiado. No pequen al dejar que el enojo los controle. El enojo, dijo conmigo, el enojo da lugar al diablo. ¿Cuántas veces esta semana le diste lugar al diablo, hermano? O sea, ¿cuántas veces te has enojado esta semana? Y fíjate, después del enojo, ¿con quién te has desquitado? ¿Quién es el que ha pagado los platos rotos de tu enojo? ¿Y cómo nos justificamos? Es que me hicieron enojar. Es que yo no tengo la culpa. Tú viste que yo estaba tranquilo, ¿no? Yo estaba tranquilo, pero vino aquella a provocarme. No, hermano, no. Vamos a empezar a dejar de echar la culpa a los demás. Y vamos a asumir nuestra responsabilidad. Yo soy el que permito el enojo o no. ¿Soy yo o no? Entonces, si yo no permito el enojo, por eso, dice, pastor, pero ¿quién no se enoja? Por eso te acabo de decir, ¿cómo vamos a lograr las cosas si no buscamos de Dios todos los días? Si no nos fortalecemos para poder mantenerse sin enojo, necesitas tener fuerza espiritual. Y para tener esa fuerza espiritual, necesitamos buscarla todos los días, así como nos tomamos el alimento todos los días. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos de ustedes toman mucha agua? Levanta tu mano si tú tomas agua. A ver, ¿qué pasa si dejas de tomar agua? ¿Cómo te sientes? A mí me empiezan a doler mis, ¿cómo se llama? Mis vías urinarias y comienzo a tener dolor. Y mi cuerpo me avisa cuando no estoy tomando agua. ¿Te pasa lo mismo? A veces me he estado levantando en las madrugadas y digo, ay caray, mi cuerpo me está avisando que no estoy tomando agua porque no me siento bien. Voy, está fría el agua, la caliento y me tomo por lo menos un vaso.
pero ya tomé agua. Pero muchos de nosotros no tomamos agua, o tomamos muy poco, y eso también nos hace daño. Entonces, ¿cómo vamos a soportar el enojo si no buscamos a Dios? ¿Qué dice Santiago 4, verso 7? Santiago 4, 7 dice que debemos humillarnos delante de Dios. Tenemos que resistir al diablo de esta manera. Buscando de Dios es como se resiste al diablo. Y no tiene otra más que dejarnos en paz. Porque la Biblia dice, hermanos, que después de que Satanás tentó a Jesús, como vio que ya no pudo con él, dice que se fue. Satanás se fue. Satanás se fue. Porque ya no hubo manera. A ver, pero cuando nosotros le damos lugar al diablo, ¿quién está ahí? Ahí está el diablo. Junto a ti, ahí está contigo, diciéndote, usted es mi cuate. Usted es mi cuate. Sí, ahí está. Pero cuando ve a una persona fortalecida en oración, en palabra, en alabanza a Dios, dice el diablo, no, aquí no puedo, mejor me voy. Y se va. Entonces, ¿has tenido al diablo de compañero esta semana? Fíjate bien. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro 5, 8, dice así la palabra del Señor: estén alerta. Estén alerta. A ver, ¿qué tengo que estar alerta? Ahorita ya dijimos dos cosas. Estar alerta con respecto al engaño. Tener cuidado de que el diablo no me engañe. El diablo me quiere apartar de Dios. Di conmigo, el diablo me quiere apartar de Dios. El diablo quiere que esté enojado todo el tiempo. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo. ¿Por qué? Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando quien caiga, a quien devorar, quien caiga. ¿Sí? Cuando nosotros nos enojamos, eso es la carne. Y cuando el diablo nos ve enojado, se acerca para hacernos la olla de pozole más grande. Y entonces no solamente estemos enojados, sino estemos bufando, ¿sí?, de enojo. Que estemos llenos de ira y nos aplaude el diablo. Sí, así, enójate, sí, rómpele su quién sabe qué. Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Miéntale su quién sabe qué. Versículo 9: manténganse firmes contra él, sean fuertes en su fe. Otra vez, sean fuertes en su fe, porque es la única forma, es la única manera en que le vamos a resistir. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. O sea, que no debemos pensar que solamente nosotros estamos sufriendo. Amén. Regresemos a Efesios capítulo 6, pero ahora en el versículo 12. Efesios 6, 12. Efesios 6, 12 dice así: pues no luchamos contra enemigos. Aquí es donde está el tema central de hoy. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. A ver, pon en tu mente a alguien con quien constantemente te estás enojando, con quien constantemente estás así como que en una fricción. Y te dice la Biblia, la palabra de Dios dice, tu lucha no es contra él, no es contra ella. Aquí te lo está diciendo, sino contra gobernadores malignos. O sea, te está hablando de espíritus que no puedes ver, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo que no podemos ver. Es un mundo lleno de tinieblas, tenebroso en todo en todo su conjunto, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ellos como andan, como aves, como cuervos, como gallinazos, andan por todas partes.
Nuestra lucha, nuestro conflicto no es contra las personas, sino que el enemigo nos está tratando de engañar, haciéndonos creer que son esas personas las que están en contra de nosotros, que son esas personas las que nos están haciendo daño. ¿Cuántos de ustedes algún día creyeron que le están haciendo brujería? Dice aquí, no son las personas. Así fuera la bruja escaldufa que tienes por vecina. No, hermano, no es tu lucha contra ello, sino lo que está detrás de eso. Mira, para empezar, vamos a identificar primero el mal dentro de nosotros. ¿Qué dice Romanos 7:23? Romanos 7:23. El apóstol Pablo dice que hay un poder dentro de nosotros. Hay un poder dentro de nosotros. Es una guerra que está en nuestra mente. Una guerra. Obviamente entre el bien y el mal. Por un lado, nuestra mente quiere hacer cosas malas. Y por el otro, nuestra mente dice, no, pero es que ya estoy leyendo la Biblia, ya estoy haciendo oración, ya estoy yendo a la iglesia, ¿qué me pasa? Lo primero es que tenemos que identificar que dentro de nosotros hay un conflicto de poderes. Está el bien y el mal. Ese poder, dice, me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Lo primero que nosotros tenemos que aceptar es eso, que tenemos una lucha, una guerra que está en mi mente y que me quiere esclavizar y que eso permanece dentro de mí y va a permanecer hasta el día que yo me muera. Lo único que hay que hacer cuando nos fortalecemos en el Señor es tenerlo bajo control. Tenerlo bajo control. Ustedes son conscientes de que Estados Unidos tiene ojivas nucleares, de que Rusia tiene ojivas nucleares y de que China tiene ojivas nucleares. Pero esas no las han soltado. ¿Ustedes han sabido que han soltado alguna? Han hecho pruebas en el mar y explotan así tremendamente, pero no las han lanzado en contra de ningún país. ¿Qué quiere decir? Que la guerra está aquí, pero está bajo control. Bajo control. Porque nadie ha declarado la guerra a nadie, ni Estados Unidos a Rusia, ni Rusia a Estados Unidos, ni China, nada. Solamente conatos o rumores, amenazas, pero hasta ahí. Nadie ha soltado nada. Dentro de nosotros es lo mismo. Para que nosotros podamos tener control de esa guerra, tenemos que estar bajo oración todo el tiempo. Porque el día que se desata, no es cierto que dices, mira, yo no me enojo, pero cuando me enojo, mejor no me quieres conocer enojado. No me quieres conocer enojado. O sea, eso quiere decir que tienes reprimido el enojo. Está bajo control. Una cosa es que lo reprimas, otra cosa es que lo tengas bajo control. Porque si estás enojado, pero nada más te estás resistiendo y hasta rojo te pones, eso no funciona. Más te hace daño. Tienes el enojo, pero comienzas a orar y de repente ese enojo, ¡pum!, se va. Y el enemigo dice, otra vez me acaba de ganar, otra vez me tengo que ir huyendo. Fíjate, para que nosotros podamos tener esa guerra bajo control, ¿qué es lo que nos dice la palabra que tenemos que hacer? Segunda de Timoteo 2, verso 4. Segunda de Timoteo 2, 4, segunda carta. Dice, ningún soldado, todos aquí somos soldados, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. ¿Cuáles son esos asuntos de la vida civil? Lo que hace rato alguien comentaba, creo que mi esposa, o alguien comentaba una predicación. Los asuntos de esta vida, hermanos. ¿En qué perdemos el tiempo? Cuando lo tenemos. Cuando tenemos un tiempo y no estamos trabajando y no estamos durmiendo, ¿en qué lo empleamos? En la televisión o en el celular.
Dice, tú como soldado, no te debes enredar en los asuntos de la vida civil, en el materialismo, en el mundo, etc. Porque de ser así, no podrías agradar al oficial que te reclutó. ¿Quién es ese oficial? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aprovechar nuestro tiempo para aprender más de Cristo. Tenemos libertad de hacer lo que queramos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo que más nos conviene? Ahora, vamos un poquito más allá. En Job capítulo 1, versículo 12, Job es un hombre que está bien bendecido y Dios le dice a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? No hay un hombre como él es justo. Y Satanás le contesta en el verso 12, muy bien, puedes, dice, pero en el verso 10, 11 dice, sí, pero Job no te teme de balde, tú lo tienes bien protegido. Pero nada más pruébalo, quítale lo que tiene y vas a ver cómo va a empezar a maldecirte. Entonces Dios le autoriza a Satanás poder probarlo y Satanás comienza a tocar sus posesiones, se las empieza a quitar. Empieza a haber incendios en sus propiedades, ¿sí? Para que después también él empieza a perder familia. Dice, todavía le dice Dios, pero no le hagas ningún daño físico en esta primera fase. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor y ahí tiene la historia cómo empezó a atacar. ¿Cuántos han leído el libro de Job aquí? A ver. Bueno, entonces saben más o menos de lo que les estoy hablando. Entonces lo que vemos aquí es que el diablo tiene un poder para hacer daño, pero nunca lo va a hacer sin el permiso de Dios. Y todo va a ser con un propósito. Hace rato les comenté que Satanás le dijo a Jesús que le iba a dar la gloria de los reinos que él se lo habían dado, que tenía autoridad sobre ellos, y le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Así es, ese es el poder que tiene el maligno. Ahora, vamos a Hechos 26, verso 16. Hechos 26, verso 16. Está el apóstol Pablo, 26, 16. Él acaba de tener un encuentro con Jesucristo. Jesucristo se le aparece en el camino, lo tira de la bestia que iba montando. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Toda esa historia algunos ya se la saben. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. En el verso 16 dice, ahora levántate, pues me aparecí a ti, Pablo, está hablando Jesucristo, para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto. O sea, esa visión, esa experiencia. Pablo se iba a convertir en un testigo de Jesucristo. Dice, vas a contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente, los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. Verso 18. Fíjate la misión de Pablo. ¿Cuál es esa misión? Para que les abras los ojos. ¿Cómo necesitamos nosotros que nos abran los ojos? A través del conocimiento de la palabra de Dios. A fin de que pasen de la oscuridad, esa oscuridad que nosotros antes vivíamos en esa oscuridad, ahora estamos conociendo la luz de Dios en Jesucristo y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esta chambita, hermanos, es la que todos los pastores hacemos hasta el día de hoy. Se nos ha sido encomendado
esto mismo, el que ustedes abran los ojos, no que nosotros se los abramos, sino que es una manifestación de Dios a través de su Espíritu. Ustedes lo van a abrir, van a entender el reino de Dios, el reino de las tinieblas, van a pasar de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, y van a recibir el perdón de los pecados, así como nosotros hemos recibido todo esto. Eso es nuestra labor aquí, la misma que a Pablo se le dio. ¿Qué te parece? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Amén. Bueno, ¿qué más hace Satanás? Vamos a 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4, verso 3. Vamos a ver qué dice ahí. Dice: la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Y fíjate lo que dice el 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea que él puede ponernos una venda para que no nos permita ver. Son incapaces de ver que la gloriosa luz del Evangelio. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo. Ay, pastor, entonces si yo no entiendo, estoy entendiendo el mensaje, ¿quiere decir que el diablo me dio una venda? Posiblemente. ¿Qué es lo que tenemos que pedir a Dios? Señor, dame revelación para entender tu palabra. ¿Por qué no la puedo entender? Dice aquí, porque tienes un velo que Satanás ha puesto para que no entiendas. Entonces, si tú sientes que no entiendes muy bien muchas cosas de la palabra de Dios, tienes que orar y le tienes que pedir a Dios: Señor, quita ese velo para que yo pueda comprender y pueda ver claramente lo que tú me estás tratando de enseñar a través de tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no entiendes este mensaje, hermano, hermana, posiblemente el enemigo te tenga una venda. Y esa venda solamente el Señor te la puede quitar, pero tú se lo tienes que pedir. Ahora vamos a hablar de los demonios. Vamos a hablar de los demonios. Un demonio, hermano, así, la palabra demonio significa ser inteligente. Un ser inteligente. Eso es lo que significa demonio. Un ser inteligente, es decir, son espíritus que tienen inteligencia, que saben cuándo actuar, cuándo no actuar, cómo engañar, cómo atraer, cómo seducir, cómo tener esa venta. Astutos. Vamos a Mateo capítulo 12, verso 43. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mateo 12, 43, por lo que a punto estamos de leer. Cuando uno de estos espíritus malignos sale de una persona, todos nosotros, hermanos, los que estamos aquí, teníamos espíritus malos, demonios, adentro. Ay, pastor, con razón estaba yo tan gordito. ¿Te imaginas? No solamente había uno, en el caso de algunos, no tenían uno solo. Fíjate, María Magdalena tenía 7. El endemoniado gadareno eran como 2000 dentro de una persona. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el que tenía 2000 dice que andaba desnudo, se andaba azotando por todas partes, rompía las cadenas que le ponía y nada más se la pasaba aullando. ¿Ninguno de ustedes aulla por ahí? No. Todavía no. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, fíjate, va al desierto. ¿Dónde está ese espíritu que tú tenías? En el desierto. ¿Por qué? Anda triste, porque ahora tú ya tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ya tienes a Cristo? ¿O todavía tienes el demonio? ¿Seguro? Ahorita te voy a liberar a ver si es cierto. Si te libero
Entonces ese espíritu salió de mí. ¿Cómo se llamaba tu espíritu? O sea, el demonio que tenías, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Pero de qué era? ¿Qué era lo que hacía dentro de ti? Bueno, dice, ahorita anda en el desierto. ¿Qué anda buscando el demonio? Reposo. Entonces, ¿qué encontraba en ti? Reposo. Con razón, como que algunos de ustedes parecen así como cojincitos, como almohada, porque dice que ellos se acomodaban ahí contigo. Estás abrazable todavía, ¿verdad? Dice, en busca de, pero dice, no lo encuentra. ¿Y qué dice el demonio? Volveré a Leti, a ver cómo anda Leti. Volveré a Alejandro, a ver, vamos a ver a Alejandro, a ver cómo anda. Ese demonio, Volveré a Nancy, a ver, vamos a visitar a Nancy, dice el demonio. De modo que regresa y encuentra a una persona que no ora, que no lee la Biblia, que no alaba a Dios y mucho menos viene al culto los jueves. Llega y dice, ¿ya viste? Dice que le manda llamar a otros 7 peores. Vénganse, porque ahorita, es más, nos lo vamos a dar una zarandeada por andar de chapulín. ¿Por qué de chapulín? Porque le brincó de las tinieblas a la luz. Por eso es chapulín. Dile que está a tu lado, ¿ya ves, chapulinzote? Por eso, hermano, hermana, no tienes que dejar de orar. No tienes que dejar de leer tu palabra, la palabra de Dios. No tienes que dejar de estar alabando a Dios, de estar congregándote. No tienes que dejarlo. ¿Me estás comprendiendo? Sí. No es porque yo quiera tenerte a la fuerza, no es porque a fuerza queramos que tú hagas cosas, no, es por lo que dice aquí, porque ese demonio que tú tenías ya se fue. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de que ya se fue? Pero está regresando a intervalos de tiempo para ver cómo andas. Romperemos un pilar para ver a Doña Blanca y con toda su fuerza se avienta, pero ya encuentra una cadena de ángeles alrededor, ya no puede penetrar tan fácil. Pero nada más te descuidas tantito. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen problemas con el alcohol aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con el enojo, con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, con el chisme, con el orgullo, con la soberbia, con la arrogancia, con la prepotencia? Y si seguimos dándole vuelo al hilacho, vamos a una fiesta y en la fiesta se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida todo y empezamos ta 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 ta, y la carne a todo lo que da, y el mundo, venga el peso pluma, y venga el quién sabe qué, y venga y venga y venga. Que ese ni canta. ¿Quién les dijo que cantes? Si yo no canto, imagínate. Y pero ahí están todos, ¿no? Llena estadios, es increíble, hermano, lo que el mundo ofrece. Eso ya ni música es. Pero cómo les encanta a los jóvenes, a los que tienen todos esos espíritus inmundos, brincando y dando saltos, dando brincos. Bueno, y como encuentra al cristiano dormido, en vez de estar orando, dice, vengan, dice, la encuentra vacía, no tiene a Cristo en su corazón, la encuentra barrida porque ya se bautizó, y la encuentra en orden porque el culto estuvo liberador, se liberó, cayó al suelo, echó espumarajo, le tocamos el chomar y ya se fue todo bien contento, bien libre. Pero hasta ahí se quedó, no siguió, no continuó.
buscando de Dios, no continuó. Ahí se quedó. Versículo 45. Entonces el espíritu, ese demonio, busca otros 7 espíritus más malignos que, y todos entran en la persona. No se quedan afuera, no se quedan alrededor de la persona, sino que entran y viven allí. Entonces esa persona, si tenía problemas con el alcohol, ya le está dando una congestión alcohólica. Si tenía problemas con la pornografía, ya tiene los ojos hasta rojos. A ver, vea que está a tu lado, a ver si tiene los ojos rojos. Porque se desveló toda la noche viendo pornografía. Y entonces se convierte en un violador serial, que hasta le hicieron por ahí una canción. De pronto, bueno, esto dice, fíjate lo que dijo Jesús, y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Nos está hablando a nosotros. A esta generación maligna. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le damos entrada a todo eso. Por eso, ya no abandones al Señor. Yo siempre les digo, si te enojas con alguien, no te desquites con el Señor. El Señor no tiene la culpa. Ay, ya me voy a ir de iglesia, porque ya me enojé. ¿Y qué culpa tiene Dios de eso? ¿Qué culpa tiene? Un hombre también estaba, fíjate, un hombre estaba en una iglesia, puede ser cualquiera de nosotros, pero estaba poseído por un espíritu maligno. O sea, que los poseídos por el demonio pueden estar aquí adentro. No voltees, por favor, al que está a tu lado, porque te puede dar un golpe. Dice, comenzó a gritar. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Jesús llegó y lo empezaron a reconocer y le gritaron: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? No sé quién, yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y Jesús le dice: cállate y sal de ese hombre. En ese momento el espíritu soltó un alarido. Cuando a mí me asaltaron y yo reprendí a ese demonio en él soltó un alarido. Esa persona soltó un alarido. Yo lo escuché. Nadie me puede decir que no. Hizo así. Se fue liberando en el camino, porque yo lo fui persiguiendo así con pasos temerosos. Fuera, así con la autoridad que Dios me da, fuera en el nombre de Jesús. Pero no le estaba diciendo a ellos, sino al demonio que estaba allá dentro de ellos. Porque esa gente que se dedica a robar, hermano, que se dedica al narcotráfico, están llenos de demonios. Igual que a veces nosotros. O sea, no crean que hay diferencia. Mucha. ¿Sí? Todos necesitamos luchar, batallar, saber que estamos en una guerra y que no debemos descuidarnos. El asombro se apoderó de toda la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Jesús tiene tanta autoridad que los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Cuando Dios nos usa para liberar, no lo hacemos en nuestras fuerzas ni en nuestro nombre. Siempre usamos el nombre de Jesús y la gente se libera. No por nosotros. Dice, porque Jesús usar el nombre de Jesús es lo que a ellos los libera. Hubo otro hombre que Jesús, estando todavía a cierta distancia,
el hombre endemoniado lo vio, corrió a su encuentro, fíjate lo que hizo, se inclinó delante de él. O sea que los demonios también se inclinan delante de Dios. Por eso es que nosotros no debemos dejarnos ir por la finta, porque muchos de nosotros podemos inclinarnos, pero aún tener ahí el demonio. Dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico, no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de ese hombre maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Algo que tampoco tenemos que hacer nosotros, preguntarle al demonio cómo te llamas. Solamente Jesús es el que puede preguntar, nosotros no. Pregúntale que está a tu lado: ¿cómo te llamas? No le preguntes, ¿no? Dice: me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de ese hombre. Somos muchos. A ver, ¿cuántos de ustedes sienten que tenían muchos demonios adentro antes? No ahorita. Muchos demonios. Te digo que María Magdalena tenía 7. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos, dice la Biblia que eran como 2000, alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Fíjate, Jesús les dio permiso. Ojo. Los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por un precipicio y se ahogaron en el lago. ¿Qué pasó? Pues fue un escandalazo. Imagínate, 2000 cerdos. ¿Cuánto vale un cerdo? 4000 por 2. Pues 800,000 pesos. Que se te vayan así en un... Pues imagínate, va a ser quién, ¿no? Para darle toda la torre. De pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre, fíjate, el hombre que estaba poseído por la legión de demonios, cómo se encontraba, completamente vestido. ¿Todos están vestidos? Sí, ¿verdad? Vamos bien. En su sano juicio, a ver, todos están en su sano juicio. Ningún borrachito hay por aquí. Dice, y todos tuvieron miedo. Fíjate, el sano juicio no solamente es estar sin alcohol. El sano juicio es estar bajo el dominio y el control de Dios. Ese es el sano juicio. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros, o sea, fueron de chismosos, lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera. En vez de decirle: Jesús, qué bueno que viniste, mira, acá hay más endemoniados, vente, ayúdanos. No, dijeron: vente, no queremos nada contigo. Así estábamos nosotros antes. Una característica de un endemoniado es que no quiere nada con Jesús. Y así estábamos antes. Yo no voy a cambiar de religión, decíamos. Mientras Jesús entraba a la barca, mientras Jesús entraba a la barca, el hombre que había sido libre se acercó, y ¿qué creen que le dijo a Jesús? Déjame ir contigo, déjame acompañarte, quiero ser tu discípulo. Y Jesús le dijo: te voy a encomendar algo, ve con tu familia, ve con esa gente y darles testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Algo que también nos hace falta mucho a nosotros, dar testimonio a los demás, hermanos. Y fíjate lo que hizo ese hombre. Ese hombre visitó 10 ciudades de esa región y comenzó a predicar la palabra de Dios, las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Todos quedaban asombrados de lo que decían. Luego salió Jesús de Galilea y se dirigió al norte a la región de Tiro. No quería que nadie supiera en qué casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él y de toda su fama y todo eso se acercó, cayó a sus pies y también le pide por su hija que estaba poseída. Vean ustedes cuánta gente poseída existe, hermanos, que necesita liberarse. Y nosotros
que hemos sido libres, necesitamos cuidarnos. Para que no regresen esos demonios con 7 más. Y al rato no sea 1 ni 7. Imagínate tú con 2000 adentro de ti. ¿No crees que vale la pena cuidarse? ¿Crees que esto que está hablando el Señor es verdad? ¿Lo puedes tú comprobar en tu vida? Entonces, punto final, cuidémonos, hermanos. De aquí 8 días vamos a estudiar cómo podemos cuidarnos. Todos los días, más específicamente, con las 7 piezas de esta armadura, ¿sí? Todas tienen un simbolismo y algo que hacer. Y esa es la disciplina de nosotros. ¿Por qué? Porque somos soldados. Somos soldados. Y como soldados tenemos que disciplinarnos. Porque somos muy indisciplinados casi en todo. ¿Entendemos el llamado de Dios, hermanos? Ya estamos terminando la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Ya la estamos terminando. Y fíjense, si ustedes ven las prédicas, vean cómo empezó Pablo, de qué cosas habló. Y ahorita cierra con este tema magistral que tiene que ver en serio con nuestra vida espiritual como nunca la hemos visto así. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Escucha bien, no debemos tener temor, miedo, cuando hablamos de estas cosas. Si tú eres una persona que estás ya en tu vida, la has entregado a Dios, no tienes que temer. Hace rato nosotros leímos versículos aquí también, que cuando nosotros estamos fortalecidos en Dios, hermanos, no tenemos nada que temer. Nada. Mientras que nosotros estemos haciendo lo que dice aquí. Por eso te pido, en la semana vuelve a escuchar este mensaje. Vuelve a escuchar los versículos, medita constantemente, ¿sí? Porque solamente así se te va a quedar en tu corazón. Acuérdate que el objetivo es que tú permanezcas libre, que ya no tengas esos ataques, que ya no seas víctima de tu carne, del mundo, del diablo, que ya no seamos víctimas, que ya no sean ellos los que gobiernen en nosotros, que sea el Señor. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y eso qué es lo que va a traer? Mucha paz, mucha bendición. Tú vas a empezar a ver mucha bendición en tu vida, dentro de ti y a tu alrededor, con tu familia. Imagínate tú como un ser lleno de Dios en tu casa. Eres una luz en tu casa para que alumbres a los que están en tu casa. Donde quiera que vayas, en tu trabajo, y mucha gente te va a empezar a decir, oye, tú eres diferente. ¿Por qué? Porque van a ver que estás lleno de Dios. Fíjate, una señal, te voy a decir algo, una señal que tú puedas decir, a ver, Señor, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O más o menos? Dios te da una pista. Cuando alguien se te acerca y te diga, oye, ¿tú qué onda? Es que yo siento que eres diferente. Eso es una señal de que vas bien. Pero cuando la gente te diga, vente, jálate, vente, vamos a echarte esto, vaya, pues tú eres como nosotros, tú eres acá, eres relajado, eres buenachón, entonces cuidado, porque eso quiere decir que no está pasando mucho ahí en tu vida. Estás abriendo puertas y el enemigo te está engañando. A ver, ¿qué quiere Satanás? ¿Que vengas a la iglesia o que no? No. ¿Quiere Satanás que tú escuches estos temas, que aprendas estos temas? No. Porque una vez que lo sabes, vas a decir, no, ya voy a tener más cuidado. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Bendición o maldición? Bendición. Si nosotros hacemos caso a su mensaje. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Señor, te pedimos que si hubiera algún mal dentro de nosotros todavía,
En el nombre de Jesús, tomamos autoridad y ordenamos a todo espíritu inmundo que salga. Repite conmigo, hermano, si hay en mí algún espíritu inmundo, yo le ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salga de mi vida. Yo declaro que soy de Cristo, que antes pertenecía al reino de las tinieblas, pero a partir de hoy, gracias por su palabra, hoy sé que puedo ser libre y que esos demonios, y que no me importa cómo se llamen, ni cuántos sean, yo les ordeno en el nombre de Jesucristo que salgan de mí, que salgan de mí, que ya no soy yo, su casa,